mucha atención a la palabra de Dios, porque voy a tratar un tema que es muy complicado, pero que es fácil de entender cuando ponemos atención a la palabra de Dios. Mientras los jóvenes se van a sus lugares, nosotros nos vamos a preparar. Abran su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 23, según lo que vamos a ir leyendo ahí, y a ver hasta dónde llegamos con la lectura. Quizás 23 al 26. Incluso desde el versículo 22, muy bien, ya que quiero que este tema sea realmente de mucho entendimiento para ustedes y que puedan recibir de Dios. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació según la promesa, o por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres, vean ustedes, son dos pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el que engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual en conjunto a la que ahora es Jerusalén, la que sirve a sus hijos, es decir, la Jerusalén terrenal. Mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es madre de todos nosotros. Vamos a ver qué podemos aprender aquí, y pueden tomar sus lugares, su atención a la palabra de Dios, y vamos a ver qué es lo que podemos aprender en esta noche, porque creo que la Biblia siempre trae algo nuevo que enseñarnos, algo nuevo que decirnos. Vamos a hablar de la alegoría entre Sara y Agar. Es una alegoría. Para comenzar, quiero decirles que no puede haber una diferencia tan grande en el mundo que la que existe entre la ley y la gracia. Estamos hablando de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, que es un monte, como vimos geográficamente, la Biblia nos lo explica, dónde se encontraba y qué es lo que era ese monte. Ahora vamos a tratar de comprender esa diferencia tan grande que existe entre la ley y la gracia. Y quien conoce esta diferencia ha entendido la ciencia de la teología bíblica para entenderlo mejor. Una de las cosas más difíciles del mundo es hacer una apropiada distinción entre lo que es la ley y la gracia. Quien pueda entender adecuadamente esta diferencia no está lejos de entender el tema del Evangelio en todas sus ramificaciones y en todos sus alcances. Porque hay siempre una tendencia a confundir. Hay siempre una tendencia a querer como amalgamar estas dos cosas, pero de acuerdo a la Biblia son tan opuestas como es la luz y la oscuridad. Sin embargo, el ser humano está constantemente buscando
hacer un compuesto de ambas cosas. Vamos a dejar que la Biblia nos hable, vamos a dejar que la palabra de Dios nos instruya para poder comprender mejor esto. Quizás están tratando de unificar, de amalgamar, quizás por ignorancia, pero a veces también es voluntariamente, y vamos a ver por qué razón muchas veces es voluntariamente, especialmente el pueblo judío. Y están buscando cómo mezclarlas cuando Dios las ha realmente separado categóricamente. Pablo utiliza esta alegoría o esta ilustración para que entendamos la diferencia que existe. Así que vamos a aprender acerca de la alegoría entre Sara y Agar, para que podamos entender ¿cómo pudiéramos decir? La diferencia que es esencial, comprenderla para poder entender entre el pacto de la ley y lo que es el pacto de la gracia. En primer lugar, vamos a considerar a estas dos mujeres que el apóstol Pablo utiliza como tipos, Agar y Sara. Después vamos a hablar de los hijos de Abraham, que fueron Ismael e Isaac. A lo mejor por esta noche no creo que ni nos alcance el tiempo para hablar de Agar y Sara, pero lo vamos a hacer para la próxima semana. Vamos a continuar para poder comprender. Consideremos esto que Pablo está diciendo. Y luego vamos a hablar también eventualmente de la conducta. Fíjense bien lo que les voy a decir para que ustedes se preparen para las próximas enseñanzas. La conducta de Ismael para con Isaac. Primero vamos a hablar de Agar y Sara y después vamos a hablar de la conducta entre estos dos hermanos que fueron Ismael e Isaac. Muy bien, tratemos primeramente el asunto de estas dos mujeres, que Pablo dice que es una alegoría. La palabra alegoría es una palabra del griego que se usaba para aludir a una historia que transmitía un significado más allá del sentido literal de las palabras. Eso es lo que es una alegoría. En este pasaje el apóstol Pablo utiliza personajes, lugares históricos, lugares geográficos específicos del Antiguo Testamento para ilustrar una verdad espiritual. Y voy a decir algo muy importante. Espero que lo puedan entender bien. En realidad no es sino una alegoría. O pudiéramos decir que la forma en que el apóstol Pablo pudiéramos decir que en la Biblia no existen las alegorías. O quizás alguien me pudiera decir, bueno, las parábolas, bueno, como quiera. Pero una alegoría se define como una historia ficticia en la que una verdad real es el significado secreto, misterioso y oculto que puedes encontrar. La historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac, vemos que es una historia factible, es una historia real y no tiene ningún significado secreto y oculto para que nosotros lo podamos entender. Por eso digo, hay que tratar de verdaderamente ir a la raíz del significado de las palabras para comprenderlo mejor. Pero Pablo utiliza solo esto como una ilustración
para sustentar su contraste o el contraste que existe entre la ley y la gracia, que la Biblia dice que son dos pactos. Estoy batallando un poquito con mi garganta, así que ténganme paciencia. Dos pactos, dice Pablo aquí, y usa a dos mujeres, a dos madres, a sus dos hijos, y también utiliza a dos lugares geográficos. Número uno, el monte Sinaí y la Jerusalén terrenal, que representan el pacto de la ley. Y también utiliza a Sara e Isaac, y que también habla de esta Jerusalén, pero escuchen ustedes, no de la Jerusalén terrenal, sino que ellos son la representación de la Jerusalén celestial, que es el pacto de la promesa. Y vamos a ver en qué consisten los pactos. El pacto de Agar es el pacto de las obras de la ley. El pacto promulgado en el monte Sinaí, en medio de una tempestad, en medio de fuego, de humo, y hasta podemos ver que cuando Dios estaba en el monte Sinaí, el monte se cirnió completamente y llenó de temor a los israelitas. Es decir, es un pacto que realmente trae algún tipo de cernimiento, de angustia, de miedo, de tal manera que los israelitas le dijeron a Moisés: habla tú con Dios, porque nosotros no podemos. El temor los invadió. Es decir, el pacto de Agar es un pacto que fue promulgado en medio de una tempestad, y a través de esa forma en que se promulgó, fuego y humo, trajo mucho temor al pueblo. Sin embargo, el pacto de Sara es el pacto de gracia. El pacto de obras es haz esto y vivirás. Como se le dijo, ¿se recuerdan ustedes a Adán cuando le dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás, pero si no lo haces vivirás? Es decir, este pacto de las obras tiene un principio muy importante desde el jardín del Edén, donde podemos ver que por la obediencia del hombre, por la obediencia, él podía de alguna forma sobrevivir, pero si pecaba, iba a morir. Es decir, el pacto de Agar, el pacto de las obras, es un pacto que no tiene misericordia y que no pudieron nunca alcanzar realmente el perdón de sus pecados. Por eso fue necesario entender que hacía falta algo superior, algo que fuera realmente consistente, algo que fuera realmente digno de confianza y que pudiera traer la salvación al hombre. El pacto de obras decía: haz esto y vivirás. Esto lo dijo Jesús hablando de las leyes y de los estatutos que Dios le dio a Moisés. La diferencia en los pactos radica en esto: el uno fue hecho con el hombre, es decir, Dios hizo un pacto con el hombre en el jardín del Edén y le dijo: si haces todo lo que está escrito en la ley, vivirás. Pero mi pregunta es: ¿hubo
¿Acaso alguien capaz de llevar a cabo todo lo que contenía la ley? No, dice la Biblia que no. Este es el pacto donde vemos que radica esta diferencia, porque fue hecho con el hombre, mientras que el otro pacto fue hecho personalmente con Cristo. Es decir, cuando Él vino a esta tierra, y me recuerdo, terminábamos nuestro mensaje anterior hablando de la ocasión en que Cristo les dijo a sus discípulos: este es el nuevo pacto en mi sangre. Imagínense ustedes la diferencia que existe. Dios hizo primero un pacto con el hombre, y ahora Dios vino personalmente a hacer un pacto personal con nosotros, con el hombre. El uno era un pacto condicional de acuerdo al cumplimiento que le diera, de la misma forma como se le ordenó a Adán en el principio. El otro era un pacto condicional para con Cristo, y luego dice la Biblia que este fue precisamente el precio requerido para poder cumplir la justicia de Dios. Eso era precisamente lo que tenía este pacto con Cristo, no por obras, como dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe significa es que lo he alcanzado por todo lo que yo he hecho. Imagínense ustedes qué forma de expresarlo. Por eso el apóstol dice: no por obras para que nadie se gloríe del esfuerzo que hace para servir a Dios. Una persona que sirve a Dios de corazón nunca anda diciendo lo que hace para Dios, porque ya tiene su pago. Ya tiene él: wow, qué impresionante lo que haces. Y un aplauso para el Señor. Ya recibió el pago. Nunca vamos a hacer lo suficiente para servir a Jesucristo. Para que nadie se gloríe. O sea, estamos hablando de un pacto perfectamente incondicional para con nosotros. O sea, aquí vemos que no hay ni un tipo de condiciones en el pacto de la gracia. O si existen condiciones, el propio pacto que hizo Dios lo satisface. El propio pacto que hizo Cristo lo satisface. Porque el nuevo pacto da fe, el nuevo pacto da arrepentimiento, el nuevo pacto da buenas obras, las obras del Espíritu, las obras que dan la salvación, pero no por nuestros méritos, sino por el mérito de Cristo a nuestro favor, para que nadie se gloríe. Es claro, un acto puramente incondicional y gratuito, completamente gratuito, porque Él fue el que pagó el precio. Él dijo: comprados sois por precio. Así que glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No tenemos nada. Es más, de lo recibido de Dios, de eso le damos. Dios no quiere lo que tienes, te quiere a ti. Lo que tienes no le sirve para nada a Cristo. Quiere tu corazón, quiere tu vida. Gloria a Dios. Tampoco nuestra permanencia en ese pacto depende de nosotros. El pacto fue hecho por Dios en Cristo, firmado, sellado y ratificado con su sangre, y en todas las cosas, de acuerdo a la Biblia, ordenado correctamente. Ya ordenado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros.
Es interesante lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué significa esto? Que el pacto de gracia es superior al pacto de las obras. Que ya existía antes de que existiera el pacto de las obras. Imagínense qué interesante es. Ahora vamos a ver la alegoría. En primer lugar, miremos que Sara es el tipo del nuevo pacto, el pacto de la gracia, quien fue la esposa original de Abraham. Esto es muy importante que lo entendamos. Fue la esposa original de Abraham, y esto desde antes de que él tuviera conocimiento, siquiera algún tipo de conocimiento acerca de Agar. Ahora estamos tratando de atar cabos y decir, claro, el pacto de gracia no inició cuando nosotros existimos, sino que el pacto de gracia ya existía desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la esposa original de Abraham ya era su esposa original. Para ese tiempo ni siquiera sabían quién era Agar. ¿Por qué razón? No se sabía nada acerca de Agar. ¿Por qué? Porque Sara era su esposa. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender de esto? Que el pacto de gracia era, después de todo, el pacto original. Porque el pacto de gracia, de acuerdo a la Biblia, fue hecho antes de que el pacto de las obras de la ley existieran. Nosotros, mucho antes de que cayéramos, de que viniera el pecado, mucho antes de que entrara el pecado al mundo, ya nosotros habíamos sido amados por Dios. Cuidado con esto. Yo espero que ustedes tengan una captación perfecta para poder entender. Él nos amó aún antes de convertirnos en pecadores. Vean la superioridad del pacto de la gracia. Dice la Biblia que Él nos amó, o nosotros primero lo amamos a Él. No, Él nos amó primero. ¿Por qué? Porque está la superioridad de la gracia de Dios, que antes de que nosotros nos convirtiéramos en pecadores, antes de que el pecado entrara a nuestras vidas, Él ya nos había amado. Pero cuando comenzó con Israel, es decir, los padres de la nación de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, los consideró como criaturas. O sea, Dios permitió que cayeran en pecado porque los vio como criaturas, los vio como seres humanos, los vio como lo que realmente somos, débiles. Dios permitió que cayeran en pecado para que de esta forma Dios pudiera mostrar las riquezas de su gracia. Es la forma que Dios utilizó para que nosotros pudiéramos entender las riquezas de la gracia, las riquezas que contiene el pacto de gracia. De acuerdo a la Biblia, que existía ya antes del pecado del hombre. Dios no nos amó porque caímos en pecado, no nos amó por la caída, sino que nos amó más allá de nuestro pecado y aún antes del pecado.
La razón es porque Él, en su sabiduría, en su sola potestad, hizo el pacto de gracia antes de que cayéramos, comenzando por el pacto de las obras de la ley. Bueno, los voy a volver a repetir para mejor comprensión. Él hizo el pacto de gracia antes de que nosotros cayéramos, antes de que el pecado entrara al mundo. Lo hizo comenzando por el pacto de las obras de la ley, porque a través de las obras de la ley descubrimos que el pecado, dice el apóstol Pablo. Si nosotros pudiéramos visualizar la eternidad y preguntáramos cuál pacto nació primero, oiríamos que fue el pacto de gracia. Nació antes que viniera la ley al mundo. Primera de Pedro 1:20. Aquí el apóstol se refiere a que Jesucristo, como Cordero de Dios, fue destinado, fue elegido para el sacrificio redentor desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes de que existiera todo lo que nosotros estamos viendo, de que antes de que existiera todo lo que se ve, antes de que existiera absolutamente todo, vemos que Dios ya había escogido la forma en que el pacto de gracia iba a tomar vigencia para rescatarnos de la situación del pecado y de la esclavitud que había en nosotros. Gloria y gloria a Dios. Por eso dice Efesios 1:4 que Dios nos escogió. Vean ustedes, Dios en su sabiduría nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nosotros pudiéramos conocer y entender lo que contenían las leyes de Dios, porque de acuerdo a la Biblia, las leyes de Dios, las leyes que Dios le dio a Moisés, eran la sombra de lo real. Por eso es que la ley nos descubrió el pecado y por eso es que la ley se convirtió en la sierva de la gracia. Bueno, ¿cómo les voy a tratar de explicarlo mejor? ¿Cómo se llamaba la sierva de Sara? ¿Y qué era? ¿Era su comadre o qué era? Era su sierva. Por eso ahora entendemos que el pacto de gracia es superior al pacto de las obras, porque el pacto de gracia tiene por debajo al pacto de las obras como un esclavo. Porque todo lo que contenía, de acuerdo a Hebreos 10:1, era la sombra de lo real. Incluso el pacto de la gracia ya contenía el sacerdocio levita, antes de que existiera el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio que es según Cristo, Hebreos 7:3, es, escuchen ustedes, un sacerdocio eterno. Hebreos 7:3. Si leen todo el capítulo 7, más se van a enriquecer de esto. Porque era sin padres, sin madres, sin linaje,
sin genealogía, que no tiene principio ni fin de vida, y es la representación del sacerdocio de Melquisedec que existió antes de que existiera el sacerdocio levita. En Génesis, ¿se recuerdan ustedes? Cuando Abraham derrotó a aquellos 3 reyes y fue a Salem y le dio todos los despojos de lo que Abraham había recogido y se los entregó a Melquisedec, rey de Salem, que ahora entendemos por el libro de los Hebreos que se trataba de una teofanía de Dios, de un sacerdocio eterno. Y este sacerdocio existió antes que el sacerdocio levita. Gloria a Dios. Antes de que existiera el sacerdocio levita, Dios ya había establecido un sacerdocio eterno. Lo mismo sucede con la gracia. La gracia es superior porque ya la gracia existía antes de que existiera la ley de Moisés. Aunque Sara era la esposa y era de mayor edad que Agar, por eso es que vemos el error que ellos cometieron. Abraham dijo, no, pues ya Sara ni aunque vaya con el ginecólogo, de plano, ya tiene la matriz muerta. ¿Por qué? Porque ya se le había pasado el tiempo. Sin embargo, Agar dio a luz el primer hijo. ¿Qué significa que dio al lugar al primer hijo? Es como una, vamos a tratar de explicarlo. Se trata como que el primer hijo que dio Dios a la tierra fue Adán. Y Adán tenía enteramente el poder de obedecer a Dios o no. Su salvación entonces descansaba simplemente sobre esta base: si tocas de ese fruto ciertamente morirás. Ahora, si obedeces el mandamiento de Dios y no lo tocas, vivirás. Y Adán era perfecto. No era sino solamente como un Ismael después de su caída, y no un Isaac, aunque secretamente, según el pacto de gracia, pudo haber sido un hijo de la promesa, gracias a Dios. Por esta razón es que nosotros no estamos bajo Agar, no estamos bajo la ley desde la caída de Adán. Ahora Sara da a luz hijos, es decir, el nuevo pacto que en la Biblia le dice que es la madre, escuchen ustedes, de la que va a poblar todo lo que tiene que ver con la ciudad celestial, mientras que Agar está destinada a estar simplemente como sierva en las cosas de la tierra, en lo terrenal. Por eso es que ahora entendemos esto. Pero sin embargo, además notamos que Agar no estaba destinada para ser una esposa. Imposible. Imposible. La esposa del Cordero no es ni tiene que ver con el pacto de sangre del Antiguo Testamento. No estaba destinada a ser una esposa, nunca debió de haber sido sino solo otra cosa que la sierva de Sara. Porque la ley nunca tuvo por objetivo salvar al hombre, únicamente estaba destinada para ser una sierva del pacto de la gracia. Cuando Dios promulgó la ley en el Sinaí, no fue con el propósito de tener
eterna salvación completa y perfecta. Escuchen ustedes, porque nunca concibió que el hombre obtendría la perfección por ese medio, porque era la sombra de lo real. Pero Agar siempre estará deseando ser la señora, como Sara. Pero Sara jamás le permitirá tal cosa. No se lo va a permitir, sino que se va a cerciorar de tratarla duramente. No solamente se va a cerciorar de tratarla duramente, sino echarla fuera. Nosotros debemos de hacer lo mismo, y que nadie nos critique si tratamos a la familia de Agar con dureza. En este tiempo en el que estamos viviendo, si a veces decimos cosas a lo mejor difíciles y severas contra quienes ponen su firmeza en las obras de la ley, eso significa que vamos haciendo exactamente lo mismo. Vamos a ver a Sara como ejemplo. Ella trató duramente a Agar, y así lo haremos nosotros. Queremos hacer que Agar huya al desierto. No queremos tener tratos con ella, porque dice la Biblia que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Sin embargo, es algo muy notable que a pesar de que Agar es tosca y fea, los hombres siempre tienen un mayor amor por ella. Que tienen un amor más fuerte por ella que el amor por Sara. Por lo que amamos, como dice el apóstol Pablo, aquellos que no han entendido a Dios aman lo terreno. No pueden salir de esa condición porque no han entendido el plan de Dios. En lugar de decir, Sara, yo seré tu hijo y Agar será la esclava, lo que Pablo solo quería mostrar es que los judaizantes, al igual que todos aquellos que tratan de adquirir justicia con sus propios esfuerzos a guardar la ley, solo reciben a cambio esclavitud y condenación. Este pacto nunca tuvo la función de proveer salvación al hombre. Es decir, no queremos nosotros echar fuera de la iglesia a la ley siempre y cuando esté mantenida en su posición correcta. Y así debió de permanecer siempre Agar. Debió de haberse mantenido en su posición. Y si se hubiera mantenido en su posición, entonces no hubiera sido echada afuera. Es decir, mantengámosla en su posición. Pero cuando es elevada al rango de señora, afuera con ella, inmediatamente. Porque además Agar nunca fue una mujer libre. Y Sara nunca fue esclava. Entonces, mis amados hermanos, el pacto de las obras de la ley, es decir, y de los sacrificios, nunca fue libre. Ni tampoco ninguno de sus hijos. Ninguno de sus hijos fue libre jamás. No son libres nunca, y nunca podrán ser. Aunque llegaron a ser perfectos en buenas obras, continúan siendo esclavos. Pues cuando hubiéramos hecho todo lo que dice la ley, Dios no sería nuestro deudor, sino que nosotros todavía seguiríamos siendo deudores de Él.
y permaneciéramos todavía como esclavos. Si hiciéramos todo lo que la ley dice, entonces no tendría ningún derecho a mi favor, pues habría cumplido solo y únicamente con mi deber simplemente. Y seguiría siendo esclavo. Agar era una esclava. E Ismael, aunque era un buen muchacho, virtuoso, no era sino solamente un esclavo y no podía aspirar a más. Todos los trabajos que él pudiera desempeñar con su padre no podían convertirlo en un hijo nacido en libertad, hiciera lo que hiciera. Sin embargo, Sara nunca fue esclava. Pudo a lo mejor eventualmente convertirse en esclava. ¿Se recuerdan ustedes cuando fueron a Egipto? Esclava de Faraón, pero aún en esa condición no fue esclava y continuaba siendo la esposa original de Abraham. Así el pacto de la gracia da la impresión de haber estado en peligro alguna vez cuando Jesús dijo: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Es decir, que se vaya para otro lado, que se escabulla por otro lado, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aparentemente estuvo en algún tiempo en peligro el pacto de gracia, como estuvo en peligro la libertad de Sara en Egipto, pero sin embargo pudo sobrevivir y salir adelante, y ahora podemos decir que a pesar de los riesgos, Cristo cumplió con su cometido de habernos librado de la condición del pecado y de la muerte en la que nos encontrábamos. Pero nunca estuvo en un riesgo real, aunque a veces parece haber estado bajo el pacto de gracia, podía de alguna forma parecer cautivo y esclavo, pero escúchenme ustedes, todavía seguimos siendo libres. Todavía. Gálatas 5:1, vean ustedes qué impresionante lo que escribió el apóstol Pablo en esta porción. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos del yugo de la servidumbre, de la esclavitud. Por eso el pacto de la gracia es mayor, porque ya existía antes de que existiera el pacto de las obras. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y eso es precisamente lo que vino a hacer Cristo. ¿Qué importa? Que a lo mejor hubiera estado en algún momento, en algún riesgo. No fue un riesgo real, sino solamente algo que tenía que sobrellevar y pasar hacia adelante y lograr su cometido: llevarnos a través de su sacrificio a una libertad maravillosa y excelente, de la cual estamos disfrutando como hijos de Dios. Así que Dios les bendiga en esta tarde.